Buenas noches chicos y chicas, les habla el profesor Nelson de electrónica. Hoy vamos a ver un nuevo tema sobre los transistores IGBT. Estos transistores bipolares de puerta aislada, tenemos este símbolo indicándonos que es un transistor IGBT de canal N. Se observa en el símbolo que parece un transistor VJT, ya que tenemos el emisor y el colector. Sin embargo, la parte donde debería estar la base tenemos la G de compuerta o gate. Es decir que el transistor IGBT está compuesto por dos elementos, que en este caso sería un MOSFET, que sería la señal de activación, y un BJT, el cual pues entregaría la corriente de alimentación hacia la carga. Y podemos observar que en el símbolo tenemos un diodo de protección que está opuesto hacia el diodo emisor, siendo ánodo, y cátodo hacia colector. El transistor de canal N IGBT, el emisor tendría que ir hacia negativo, ya que el diodo no los indica, y el colector tendría que ir hacia positivo. Sin embargo, la compuerta, al ser de canal N, se requiere una tensión positiva para poder construir el canal, que en este caso sería negativo, pero aplicándole tensión positiva a la compuerta. Esto del funcionamiento del canal ya lo vimos en la parte del video de transistores MOSFET, les sugiero que lo vayan a ver. Pero no solamente tenemos transistores de canal N, sino también tenemos IGBTs de canal P. Si bien los transistores de canal P no son comunes para nada, en la mayoría de los casos van a encontrar solamente de canal N. No olvidar que el emisor va a negativo, el colector a positivo, conectando la carga, y la compuerta requiere de una señal positiva. Por tanto, el de canal P sería lo opuesto. El emisor iría hacia positivo, como se observa en el diodo, y el colector iría hacia negativo a través de la carga, y la compuerta necesitaría señales negativas para generar el canal P. En cuanto a su aspecto, podemos ver que tenemos el típico encapsulado, ¿sí? El TO220, y también tenemos uno pues de manera aislada en la parte del disipador. Estos de que vienen aislados pues no disipan mucha potencia, por tanto su costo es menor que aquel que viene con la chapa metálica. ¿Sí? Esto es de acá es mucho más recomendable para disipar grandes cantidades de potencia. Luego tenemos un encapsulado más grande para potencias mayores, este de acá, ¿sí? Estos son los más típicos que van a encontrar en etapas de potencia, pero estos dos también son comunes. La distribución de los pines con puerta, colector, emisor normalmente tienen este orden en la mayoría de los IGBTs, pero hay que siempre consultar con la hoja de datos del transistor que se está utilizando. Bien, aparte de este tipo de encapsulados, también podemos encontrar otros tipos de encapsulados, como son esta clase, que parece un amplificador de audio, donde tenemos varios terminales en doble hilera, y también como el de acá, que tenemos con una parte de cobre donde se conecta el disipador de calor y los terminales de conexiones. Internamente presentan 6 IGBTs
con sus diodos de protección cada uno. Estos de acá ya serían prácticamente integrados de transistores IGBTs para control de variadores de frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos la salida U, salida V y salida W de las fases de alimentación de un motor trifásico. En el caso del primero, pues se los encuentra en las tarjetas inverter, y el caso del segundo se las encuentra en las placas de los variadores, aunque depende mucho del fabricante colocar uno u otro en las placas que se diseñe. Luego vamos a hacer un video explicando cómo funciona el tema de los variadores, pero acá solamente vamos a mostrar que van a encontrar 6 transistores IGBT dentro de estos encapsulados. Hay otros encapsulados donde solamente hay 2, ¿sí? Otro tipo de encapsulados, es que no se extrañen, se encuentran encapsulados con 2 transistores IGBTs. Bien, en cuanto al transistor, pues el símbolo también lo van a encontrar de esta forma, ¿sí? Este es de canal N y el símbolo también lo van a encontrar de esta forma. Es que es lo mismo. En cuanto a las aplicaciones, pues como les mencioné, van a encontrarlo en varios tipos de placas. Por ejemplo, esta es una placa de una barrera vehicular, donde se levanta o se lo coloca la barrera para que los vehículos se detengan. Tenemos 6 transistores IGBTs aquí. En la parte inferior tenemos los pequeños drivers con tecnología MOSFET. Estos de acá le van a mandar los unos y ceros o las señales positivas a 12 voltios o a 15 voltios para poder activar y desactivar la compuerta. Tenemos un enorme disipador y aquí tenemos el rectificador. No olviden, o les recuerdo, que los transistores IGBT, al igual que los MOSFET y BJT, trabajan con corriente continua. En el caso, para eso se utiliza este rectificador de onda completa, 2 entradas y salida positivo y negativo, y luego tenemos los filtros para poder estabilizar la tensión y tener un rizado bastante suave. El transformador es para la alimentación del circuito de control. Sin embargo, los IGBTs están trabajando con tensión a 310 voltios en el caso de que tengan una entrada alterna de 220 voltios AC. Se rectifica, se añaden los filtros para rizado y se utilizan los IGBTs como interruptores electrónicos para poder mandar o en este caso simular una señal senoidal que pueda variar su frecuencia. Esto para los motores trifásicos, hacer que el motor se mueva más rápido o más lento. Aquí tenemos o estaba una bornera de 3 pines donde tenemos las 3 fases V. Aquí tenemos la A y la P. Bueno, esas serían las siglas que le pusieron a esta placa, ¿no? No olvidar que son U, V y W. Bueno, esta sería una de las aplicaciones o una de las presentaciones en las cuales van a encontrar los IGBTs. También los van a encontrar en los variadores de frecuencia. Este es un variador de frecuencia de un HP. Tenemos en la parte inferior un enorme disipador, ¿sí? Es pesado, pero en la parte interior tenemos un circuito similar al ya visto en la tarjeta de barrera vehicular. Tenemos los 2 filtros y en la parte inferior, que está escondida, aquí abajo tenemos un rectificador de onda completa similar al anterior de 16 amperios, y aquí está el IGBT. ¿Sí? Tenemos este encapsulado, este sería un IGBT buscando la hoja de datos.
nos va a dar que es de más o menos 15 amperios, en el cual están 6 transistores IGBT a 600 voltios, ¿no? Entonces los variadores de frecuencia trabajan con tensión de corriente continua a 310 voltios, si es a 220 voltios AC, ¿sí? Entonces ellos lo que hacen es generar una señal, en este caso 3 señales de salidas que simulan una señal senoidal. El funcionamiento de un variador de frecuencia lo vamos a ver en el próximo video, en el cual indagaremos cada parte de un variador de frecuencia y cómo se utilizan los IGBTs para poder obtener este tipo de señal de control. Bien. Antes que se me olvide, también los IGBT los van a encontrar en las máquinas de soldar electrónicas, que son las de tipo TIC, las de cortadoras de plasma y las que se sueldan típicamente con los electrodos de metal, ¿no? Los últimos soldadores, que son bastante ligeros. Ahí van a encontrar igualmente varios transistores IGBTs. Debe estar ahí en la imagen, lo pueden ver. Esos serían las aplicaciones más típicas, y muy aparte de eso también se los encuentra en las fuentes conmutadas de alta potencia. Bien, ahora vamos a ver cómo se debe medir y cómo sabremos si el transistor IGBT se encuentra en buenas condiciones. Bien, siempre vamos a usar el multímetro, lo podemos usar en continuidad o en diodo, pero como queremos probar al transistor en frío, vamos a utilizar diodo para poder activar la compuerta, como es el caso de los MOSFET. Tengo 3 transistores IGBTs con diferentes características, así que vamos a probar cada una de ellas. Ojo que todas son de canal N. La distribución de compuerta, colector y emisor es la misma para todos. Por tanto, en diodo, siendo la tercera pata el emisor y la segunda pata el colector y la primera sería la compuerta, probaremos entre emisor y colector. No tiene que haber continuidad, a no ser que yo conecte el positivo acá al emisor y el negativo al colector. Si hago eso, voy a medir lo que mide el diodo. Probemos esa parte primero. El emisor siendo tercer pin y el colector el segundo. Y ahí tenemos lectura del diodo. Si invierto las puntas, no debería marcar. Tenemos entonces ahí que no nos marca. Bien, ahora vamos a probar con el caso del... Permítanme un momento. Bien, acabo de poner un pequeño contrapeso para mantener elevado el transistor. Vamos a mostrar un poquito de símbolo, pero... ahí. Bien. No olviden que los MOSFET sí... cuando nosotros energizamos la compuerta con positivo, se genera un camino, el canal. Entonces voy a colocar negativo al emisor tercer pin, vamos a colocarlo, y el positivo a la compuerta primer pin. No tiene que marcar, recuerden que debe estar aislado. La compuerta no debe tener continuidad con ninguno de los terminales, colector o emisor. Si se genera continuidad con cualquiera de ellos, el transistor está dañado. Entonces ahí no hay continuidad, ni incluso aunque lo invierta. Bien. Ahora quiero generar el camino, entonces pongo negativo al emisor, positivo a la compuerta y muevo las puntas y tenemos el camino. Se acaba de perder, vamos otra vez a probar. Ahí, perdón, ahí,
Y ahí, bien, ahí lo tenemos el camino. Bien, ahora recuerden que si yo hago que las patas toquen el papel, es más que seguro que el camino se va a desaparecer debido a que la tensión en la compuerta se va a drenar a través del papel o la resistencia del papel, ¿no? Hacia emisor. Bien, tenemos el camino. Ahora, para eliminar ese camino, basta que yo le ponga negativo a la compuerta y ya no hay camino. Probemos el otro. Lo mismo, probamos emisor y colector. Pata 3 positivo. Aquí para probar el diodo. Y pata 2 negativo. Ahí está el diodo. Lo invertimos. No debe medir. Bien. Ahora pongo positivo a la compuerta. Pata 1. Vuelvo nuevamente a la pata 2. Ahí está el camino. El canal con 1.8 voltios. Recuerden que la medida del anterior transistor nos dio 3 tantos voltios. Hay multímetros que no llegan a medir ese voltaje. Así es que si no les llega a medir ese voltaje van a tener un valor muy grande. Así es que no se preocupen. Lo importante es que entre colector y emisor no haya un cortocircuito. Si es un circuito abierto no hay mucho problema. Después lo podemos probar con un circuito aparte. Bien, ahora ya que tenemos el camino, para eliminar el camino pongo negativo a la compuerta y se elimina el camino. ¿Listo? Ahora por último el grande. El grande lo mismo. Emisor, colector. Emisor positivo para probar el diodo. Ahí está el diodo. Invierto. No debe conducir. Ahora necesito darle positivo a la compuerta. Listo. Ahora ahí está el camino. 2.4. No olviden, algunos multímetros solamente llegan hasta los 2 voltios. Más de eso no suelen medir. Así es que no se extrañen que les marque ahí un valor muy grande. Bien, y si yo le pongo negativo, se abre. Sí, ese es el comportamiento de un transistor IGBT. El canal tiene una resistencia bastante grande, no es igual que en el caso de los MOSFET, que su valor es mucho más chico, ¿no? Esa sería una forma de reconocer si es un IGBT o si es un MOSFET, ¿no? En base a la tensión. Pero lo mejor siempre es la hoja de datos. Ahora vamos a probar dos transistores que tengo que están dañados. Estos dos son IGBTs. Los vamos a probar. Entonces primero emisor colector, emisor positivo, colector negativo para ver el diodo. Ahí está el diodo, está bien. Invierto las puntas. Hay un camino, pues eso no me dice que esté mal, sino que hay un camino, quizás la compuerta está energizada. Muevo esto, el negativo hacia... vean, ahí hay medida entre lo que sería colector y la compuerta. Me está midiendo, cosa que no debe pasar. Si a ustedes les pasa esto, significa que ya está mal. Bien, vuelvo a probar y sigue el camino, ¿no? Es decir, que no hizo su trabajo de cortar el camino cuando puse el negativo acá. Ahora vamos a medir entre la compuerta y emisor, compuerta y colector. La compuerta le ponemos positivo, puede ser negativo igual. Ahí me marca como un diodo. Estoy midiendo entre compuerta y colector y me marca como un diodo. Aquí no tiene que haber contacto alguno. Compuerta y emisor ahora. Ahí me marca continuidad. Si yo quiero lo cambio esto a continuidad y me marca 0. ¿Sí? Entonces de aquí a aquí hay un camino que se formó y hay un cortocircuito.
Ya, desde ahí ya nos sirve este transistor, directamente ya no serviría. Mientras que el otro, vamos a revisarlo igual. Estamos en continuidad, se puede usar continuidad. Vamos a revisar la entre colector y emisor. Emisor positivo para verificar el tema del diodo y colector. Recuerden que en continuidad no se va a poder ver el diodo, pero tenemos continuidad. Al revés. Desde ahí ya no sirve el transistor. Quiere decir que entre emisor y colector hay un camino que se formó por completo y no se puede deshacer. Sin embargo, le paso a diodo para energizar la compuerta. Entre compuerta y cualquiera de ellos, pues no hay continuidad. Significa que la compuerta en esencia está bien al parecer, porque no hay continuidad. Pero entre colector y emisor sí hay. ¿Sí? Existen diversas fallas en los transistores MOSFET. ¿Sí? Algunos son la falla entre colector y emisor, algunos son la falla entre la compuerta y cualquiera de los otros terminales. Pero si no cumplen con las características de aislamiento y de apertura, ¿sí?, de colector emisor, significa que está mal el transistor. Basta que incumpla cualquiera de estos funcionamientos, ya se descarta el transistor. Bien, ahora vamos a analizar cómo funciona internamente un MOSFET. Perdón, un IGBT. Bien, en el caso del IGBT las conexiones serían de la siguiente forma. Si nos vamos al símbolo, aquí tenemos el símbolo del IGBT, tenemos el emisor, emisor directamente hacia la fuente, que sería negativo, colector, que en este caso tendría que ir hacia positivo, pero en el colector se coloca, como hemos dicho, siempre la carga. Normalmente los IGBTs trabajan con gran tensión y gran corriente, es decir, grandes cantidades de voltaje y grandes cantidades de corriente. Solamente en esas condiciones los transistores IGBT demuestran sus cualidades y ventajas en relación a los MOSFETs. Ahora, si yo utilizo una tensión AC de 220 voltios, yo voy a tener una rectificada y constante corriente continua de 310 voltios. Por tanto, tendría de 0 voltios hasta voltaje pico positivo de manera constante la tensión. Bien, y en la parte de la compuerta, pues yo tendría que conectar positivos, ya que este es un transistor MOSFET, por lo que el circuito estaría conectado de esa forma: la carga, alimentación y en este caso señal de activación. Pero si nos enfocamos bien, tenemos aquí un transistor PNP en el cual se observa que el emisor está conectado a la carga y el colector está yendo directamente hacia su fuente de alimentación. Esta configuración en la cual tenemos una resistencia o una carga de emisor, ¿sí?, no es muy típico, es decir, no es muy común, pero sí es un circuito válido de los transistores BJT o una configuración de emisor común. Podemos compararlo de la siguiente forma. Aquí tengo dos circuitos. El del lado izquierdo es el más común y el del lado derecho no es tan común, ya que normalmente esta configuración se le utiliza para poder usarlos en amplificadores de señal, donde se coloca una resistencia en emisor para mantener estable la tensión de salida y que no trabaje tanto en relación a la ganancia. Pero bueno, no vamos a hablar de amplificadores de señal, sino que tenemos las dos configuraciones en las cuales esta, que es la más común, se obtiene bastante información de esta, y la cual trabaja en relación a la ganancia. Tenemos una resistencia de base, la cual
permitirá que aparezca una corriente por la base. Esa corriente se multiplicará por la ganancia del transistor y gracias a esa multiplicación se obtendría una corriente por colector. Esa corriente por colector permitirá que en la carga aparezca un voltaje, que lo que se quiere normalmente en el caso de los transistores de BJT en zonas de corte y saturación es darle a la carga lo que sería un voltaje similar igual a VCC o 12 voltios, pero siempre o por lo general no es el mismo valor, ¿sí? Siempre se reduce 11.7 voltios, digamos, ¿no? Siempre tiene menos voltaje que lo que entrega la fuente. Bien, ¿y a dónde se va ese voltaje? Pues se va entre colector emisor, ¿no? Entre colector emisor quedaría lo que le falta para completar el voltaje de la fuente. Ahora, aquí tenemos una resistencia de 10K y una carga de 220 ohmios. Y lo normal es que nos aparezca 11,7 voltios. La ganancia de los transistores tiene que ser la misma. En este caso se utiliza BC547. Ese transistor tiene una alta ganancia. Vamos a armar el circuito con dos transistores con la misma ganancia. Y observar si usando la resistencia de base del mismo valor en ambos circuitos obtendremos aquí el mismo voltaje que en el primer circuito del lado izquierdo. Pues para eso vamos a observarlo en la práctica. Bien, aquí tenemos el circuito en el protoboard. Tenemos los dos circuitos del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo, bueno, antes que nada la disposición de los terminales del BJT son colector primer pin, pin del medio base y tercer pin emisor. Por tanto, en este circuito se observa que el emisor está yendo hacia negativo de manera directa sin ninguna resistencia. Aquí tenemos el cable que va hacia negativo. En cuanto a la base, la parte del medio tiene una resistencia de 10K. Y en cuanto al colector, es donde se conecta lo que sería la carga. Y tenemos una resistencia de 200 ohmios. Sin embargo, el circuito del lado derecho, pues el emisor tiene una resistencia de 220 ohmios, que sería esta de acá. Aquí está yendo la tercera pata. Y en cuanto a la base, pues tenemos una resistencia, no, esta es de un K. Vamos a cambiarlo a una de 10K. Listo, tenemos una resistencia de 10K. Y en cuanto al colector, pues se conecta directamente hacia positivo a través de un cable, ¿no? Aquí no hay ninguna carga, por tanto directamente hacia positivo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es medir las tensiones en las cargas para ver el voltaje que tienen ambas con esas resistencias de base. ¿Sí? Bien, entonces pasemos a energizar y ver en el multímetro el voltaje en las cargas. Muy bien, vamos ahora a medir la tensión que hay en la carga del circuito del lado izquierdo. Tenemos una tensión de 12.06 aquí, muy cercano a lo que habíamos dicho, puesto que la tensión de la fuente de alimentación no es exactamente 12, sino 12.2, y en la carga tenemos aproximadamente un poquito menos, ¿no? Sí, siempre perdemos 0.2, 0.3 de voltaje. Entonces, este circuito está bien. La resistencia de base de 10K es más que suficiente para poder saturar al transistor BJT y entregar lo que serían los 12 voltios o la tensión de la fuente de alimentación. Bueno, vamos a probar el circuito del lado izquierdo, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer va a ser tomar las puntas del multímetro, llevarlo a negativo. Uno va a negativo y el otro va justamente al emisor.
Pondríamos emisor y negativo. El blanco sería negativo. Bien, energizamos y vemos cuál es la tensión. Bien, tenemos 10 voltios justamente acá. Tenemos 10 voltios. 10 voltios versus a los casi 12 voltios. Pues aquí nos faltan 2 voltios. ¿Y ese voltaje dónde se queda? Se queda en el transistor. Es decir que una parte de la alimentación se queda en el transistor y la otra en la carga. Este circuito no es tan eficiente como el de allá, ¿no? Es decir que este no trabaja directamente en relación a la ganancia, sino que también influyen otros factores. El análisis completo de esto lo vamos a ver en otro video, ¿sí? Ahora, primeramente, ¿qué necesito para poder aumentar la tensión en la carga? Para aumentar la tensión en la carga, lo que tengo que hacer es bajar la resistencia de acá para que pase más corriente por acá, y una vez que pase más corriente, pues hacer saturarlo de mejor manera al transistor. Es decir, saturarlo, le vamos a dar más corriente por acá, y en base a la ganancia y a los demás factores, pues obtengamos una corriente mayor. Al obtener una corriente mayor, ¿qué va a pasar? Pues se va a multiplicar por la resistencia esta y la tensión tendría que aumentar. Una vez que aumente la tensión, cuando aumentemos más corriente, la tensión acá tendría que decaer, ya que si cae acá 11 voltios, en colector emisor va a caer solamente 1 voltio. Por tanto, vamos a reducir la resistencia a la mitad. En lugar de 10K le vamos a poner 4,7K. Energizamos y observemos. Tenemos un aumento de 0,5 voltios, no es suficiente. Reduzcamos más. Ahora vamos a colocar los 1K que estaban hace un momento. Recuerden que la resistencia está yendo de base hacia positivo. Pues ahora tenemos también un aumento de 0,5. Tenemos 11,1. Ese 11,1 ya es aceptable, es decir, es más de 10 voltios a lo que estábamos antes. Tuvimos que bajar de 10K a 1K la resistencia de acá para obtener un valor casi cercano al que tenemos en el otro circuito. ¿Sí? Es decir que tuvimos la necesidad de inyectar más corriente por acá, mucha más corriente que en el otro circuito, para obtener un resultado similar. Pero funciona el circuito, pero siempre hay que tomar en cuenta que se debe inyectar bastante corriente en lo que sería la base. ¿Sí? Y la tensión acá, pues como hemos visto, al aumentar la corriente por base, se aumenta la tensión en la carga y se reduce la tensión en lo que sería colector emisor, se reduce la tensión acá. Así es que llegamos a una tensión pues de 1 voltio. Podría bajarlo más inyectando más corriente a la base, pero hay un límite, ¿no? Un límite de acuerdo a las características del transistor. No le puedo meter tanta corriente o la cantidad de corriente que yo quiera, ¿no? Tenemos que respetar la cantidad de corriente que sea necesaria. Muy bien, en base a ese funcionamiento vamos a analizar el circuito anterior de la parte interna. Pero no olviden que siempre en el lado izquierdo, acá en el colector emisor, va a haber una tensión. Jamás va a ser cero, siempre va a haber una tensión mínima, y esa tensión mínima, como están viendo, 1 voltio, es una característica de los IGBTs. ¿Sí? Entre menos sea el voltaje que tenga entre colector y emisor, mejor va a ser el IGBT. Bien, vamos a ver el análisis del circuito. Bien, una vez que hayamos entendido cómo funciona la configuración de este transistor IGBT, pues el MOSFET nos va a entregar corriente funcionando como un interruptor. Por tanto, si le aplicamos tensión positiva, cerramos circuito, y ¿qué aparece? Pues aparece una corriente que va de emisor por acá
y va justamente a lo que sería la base de este transistor. La base necesita negativo y pues una corriente bastante grande, como hemos visto en el anterior circuito, ¿no? Esta configuración requiere gran cantidad de corriente por la base, por eso se usa un MOSFET como interruptor. Una vez hecho esto, pues este transistor también vuelve a funcionar como un interruptor, abriendo y cerrando para poder energizar la carga. Ahora, aquí tenemos una resistencia y como todos sabemos que cuando se cierra esto aparece una corriente por acá, y si aparece corriente pues aparece voltaje en cada componente del circuito. Y hemos dicho que entre colector y emisor va a haber una tensión también. Esa tensión pues va a depender de las características del transistor. Sin embargo, en esta resistencia de base emisor pues hay una tensión. ¿De cuánto? Pues depende. Este transistor NPN tiene un diodo entre base emisor, y todo diodo típicamente funciona desde tensiones mayores o iguales a lo que sería 0,7 voltios. Por tanto, si yo quisiera que no funcionase, necesito una tensión menor a 0,7 voltios. Por lo que típicamente aquí tendría que caer por lo general menor a 0,7, digamos 0,4 voltios. Bien, 0,4 voltios es menor a 0,7, por tanto no estaría funcionando este transistor. Este transistor estaría abierto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos trabajar el transistor IGBT? Normalmente lo hacemos trabajar con equipos pues que generan inducción, como es el caso de los motores. Y esas inducciones pues generan picos, pequeños picos. Esos picos son de corta duración y no es constante, es decir, pueden ocurrir en un momento o en otro momento. Sí, eso ya depende mucho del campo magnético, cómo se va envolviendo o desenvolviendo durante el tiempo. Esos picos normalmente suelen tener amplitudes bastante grandes e incluso llegan a superar la tensión máxima de trabajo de los IGBTs. Ahora, suponiendo que la tensión, los sobrevoltajes acá, el ruido, en este caso las tensiones inducidas de corta duración, tuviesen un valor cercano, si tuviéramos un IGBT de 600 voltios y tuviéramos picos de 500 voltios, pues están muy cerca de la tensión máxima que soportan los IGBTs. En estas situaciones, cuando tenemos estos pulsos de duración, estamos hablando en microsegundos, quizás 10, 15, 5, 2 microsegundos, son tiempos muy cortos. Estos lo pueden ver a través de un osciloscopio, ¿sí? Típicamente son en microsegundos. ¿Qué ocurre con eso? Pues si trabajamos de a 310 voltios y esto sube a 500 voltios, eso es más del 50% de la tensión. Y esa tensión que incrementa en más del 50%, pues se va a reflejar en todos los componentes, ¿no?, del circuito en serie que tenemos acá. En el foco caerá una tensión, en colector emisor caerá otra tensión, y en lo que sería la resistencia de base emisor también caerá otra tensión, proporción al incremento que tenemos ahí. Bien, lo normal acá es que tengamos una tensión. Ya habíamos visto que tenemos un voltio, 1.5, 2 voltios quizás, ¿no? Entonces digamos que tenemos un voltio acá y aquí tenemos 0.4. El incremento de más del 50% indicaría que aquí esto pasaría entonces a más del 50%, pues 1.65 voltios, digamos. Y en el caso de abajo, pues incrementaría también. Esto pasaría a más del 50%, sería, no sé, 0.65, bueno, exageremos y pongámosle el 0.7 que necesitamos, ¿no? El 0.7 voltios, que sería un incremento que pasa
cuando tenemos estos picos de acá. Cuando aparezcan esos picos de ahí, tendríamos 0.7 voltios, tensión suficiente para que el transistor pueda trabajar. Una vez que el transistor puede trabajar, cierra el interruptor. ¿Y qué pasa cuando cierra el interruptor? Pues resulta que la corriente no solo va a pasar por el MOSFET, sino también va a pasar por el transistor BJT. Esa corriente se va a sumar a la corriente anterior. ¿Y qué pasa cuando le inyectamos más corriente a la base de un transistor BJT en esta configuración? Habíamos dicho que si se le inyecta más corriente acá, pues la tensión en la carga aumenta. Es decir, que aquí va a caer más tensión, ¿sí? Aquí, pero ¿qué va a pasar con esta tensión de acá? Esta de acá se va a reducir. Y la tensión en acá también se va a reducir. Es decir, que la tensión, toda la tensión va a ir directamente hacia la carga. Estamos hablando de bobinas, ¿no? De alambres. Y estos tienen sus propios campos magnéticos. Por tanto, los motores pues son más robustos, es decir, que aguantan o toleran las tensiones mejores que los transistores o componentes electrónicos en sí. Por tanto, la tensión pues bajaría. Al inyectarle más corriente, la corriente aumentaría. ¿Aumentaría por cuánto tiempo? Ojo, que el tiempo es muy corto. Aumentaría por solamente, no sé, 10 microsegundos. 10 microsegundos es un valor muy chico. Durante ese periodo de tiempo, ese transistor trabajaría, inyectaría más corriente. Al inyectar más corriente, pues automáticamente este bajaría a 0.4 nuevamente. O sea, volvería a esto y esto también volvería a esto. Recuerden que si hay más tensión entre colector y emisor, pues hay más potencia de disipación. Y si hay más potencia de disipación, pues es más fácil que su transistor se dañe. Entonces, esta es una medida de protección. Adicionalmente, si se filtrase el ruido por acá, pues este transistor BJT protegería tanto al MOSFET también, ya que los BJT son mucho más robustos, es decir, que aguantan mejor las sobretensiones que aparezcan. Entonces, sería como un medio de protección para el MOSFET. Así también nos permitiría proteger a nuestro transistor de potencia, ¿no? Utilizando esta resistencia de acá para poder activar y desactivar. Recuerden que este transistor trabaja por periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Y no es consecutivo, sino que dependiendo de la señal. Bien, ahora vamos a pasar a la práctica. Sí, vamos a ir a ver cómo trabajarían los transistores con cargas reales. Bien chicos, vamos a hacer la prueba a través de este circuito donde tenemos el transistor, el cual está siendo activado a través de este divisor de tensión. Aquí hay un interruptor, o tiene que haber un interruptor acá, no se me olvidó ponerlo, ¿sí? Entonces tenemos un interruptor acá, el cual nos va a permitir hacer que pase tensión positiva a través de esta resistencia, ¿sí? Voltaje positivo. Llegará a este nodo y este nodo llegará a la compuerta del IGBT. Tenemos una resistencia de 10K para que la diferencia de tensión, pues si estamos aplicando 12 voltios, pues aquí caiga la mayor parte de la tensión, digamos, ¿no? Unas 10 veces más, 11 voltios como un tanteo, y aquí 1 voltio, permitiéndonos utilizar el interruptor como apertura o encendido y apagado de nuestro IGBT, ¿sí? Este tema ya lo hemos visto en la parte de los MOSFET, así que les invito a ver el video, esa parte. Bien, ahora como tenemos aquí nuestro IGBT, tenemos el emisor directamente hacia negativo y el colector, pues tenemos nuestra carga conectada hacia positivo. Vamos a utilizar tres tipos de transistores IGBT, los que mencioné, este de acá, este otro y este otro.
Los tres transistores IGBT tienen características diferentes, las cuales vamos a nombrar enseguida. Antes de eso, vamos a ver cómo vamos a hacer las pruebas. Usaremos focos de 5 vatios, de 21 vatios y 42 vatios. Es decir, que llegaremos a corrientes de 5 vatios equivalen a 0.42 amperios, 21 vatios a casi 2 amperios y 42 vatios a más de, bueno, a 3.5 amperios. ¿Sí? Vamos a trabajar con esas potencias y ver cómo se comportan cada uno de los transistores, anotando acá. ¿Qué es lo que vamos a anotar? Pues lo siguiente. ¿Cuánto es el voltaje que cae acá? Voltaje colector emisor. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que si cae mucho voltaje acá, se genera mucho calor. Si se genera mucho calor, pues se daña el transistor. Entonces la idea es ver cuál de los transistores es más eficiente en el caso del voltaje colector emisor. Si tenemos menos voltaje acá, la mayor cantidad de voltaje se va a ir a la carga. Para eso hay que ver las características de los transistores. Tenemos el primero, este de acá, un encapsulado plástico, ¿sí? La parte de disipación de calor es bastante bajo. Estos transistores pues no se los recomiendo si van a disipar bastante potencia, ¿sí? Ya que tiene el encapsulado de plástico en lugar de la chapa de metal, así es que disipa menos calor. Las características son de voltaje colector emisor sería 600 voltios. El voltaje colector emisor, aquí pueden ver, dice saturación, o sea que cuando nosotros lo trabajamos con modo de saturación, dice que nos va a entregar cuanto mucho 2.3 voltios. Es decir que el voltaje acá llega hasta 2.3 voltios. Eso hay que tomarlo en cuenta, puesto que la corriente, ¿sí?, que se maneja con este transistor típicamente sería de 10 amperios. Tenemos dos corrientes, a 25 grados y a 100 grados. Lo normal es tomar la corriente más baja que se nos muestra en la hoja de datos, porque los transistores IGBT no van a trabajar a 25 grados. Por lo general las temperaturas van a estar entre 70 grados, 80 grados, 60 grados, ¿sí? Y tampoco se espera llegar a los 100 grados Celsius, ¿no? La idea es no llegar hasta la máxima temperatura. Pero la corriente como media sería 10 amperios. 20 amperios en caso de que tuvieran un ambiente muy frío. Pero se trabajaría con la corriente mínima. Entonces si yo hiciera pasar 10 amperios por acá, 10 amperios por los 2.3 voltios que cae sobre el colector emisor, pues tendríamos 23 vatios. 23 vatios de disipación. Para eso necesitaríamos un disipador muy grande, como hemos visto en el caso de los variadores de frecuencia o la tarjeta de las barreras vehicular. Entonces de primera mano este transistor pues nos entrega 23 vatios, ¿sí? Es bastante potencia de calor que tiene que disipar el transistor. Bien, luego tenemos algo llamado voltaje gate emisor, el voltaje necesario para poder hacer que el transistor empiece a trabajar. El mínimo o típico es más de 4 voltios, o sea 4 voltios es lo mínimo y lo máximo sería 20 voltios. Y como habíamos dicho, es igual que los MOSFET. Entonces aquí el voltaje normal es de 12 a 15 voltios. Lo más importante en los IGBT es la cualidad de voltaje colector emisor cuando está en modo de saturación. Esto es muy importante, muy aparte del voltaje colector emisor, ¿no?, cuánto aguanta y cuánta corriente pasa. Porque luego tenemos otro transistor, el 4062D, este de acá con chapa metálica en la parte posterior, ¿sí? Este de aquí tiene un voltaje igual entre colector y emisor, o sea que aguanta 600 voltios entre colector y emisor. Pero
el voltaje en modo saturación que cae sobre el colector emisor pues es mucho menos, es apenas 1.65 voltios y en el otro es 2.3, pues es casi 0.7 voltios, ¿sí? Es harto, ¿sí? Bastante harto. Esa potencia indica que acá, si fueran 10 amperios, pues no llegarían a ser los 23 vatios que indica, ¿no? Solamente 16 vatios versus 23 vatios, ¿no? Calentaría mucho menos el de allá, y mejor aún, ya que la chapa es de metal, pues la disipación de calor es más eficiente, ¿no? Entonces, es que no calentaría tanto este como este. Luego tenemos la corriente. La corriente nuevamente se maneja de menor amperaje a una temperatura máxima, 24 amperios, o sea que este maneja 24 amperios. El voltaje necesario mínimo, ¿sí? 5 voltios, máximo 20 voltios. Pero recuerden que la mayoría típicamente se utiliza 12 a 15 voltios. Luego el último, el más grande, el K25T20, este de acá. A este le vamos a soldar unas patas para que se pueda conectar al proto, ya que no se va a poder así. Este de ahí tiene un voltaje colector emisor de 1200 voltios, así es que tranquilamente aguanta 1200 voltios acá. El voltaje del colector emisor cuando está saturado tiene 1.7 voltios, es similar al anterior. La corriente pues es similar al anterior. Ahora te preguntarás por qué este es más grande y este es más chico y manejan la misma cantidad de corriente. Pues el tema está en el voltaje que aguantan. Este aguanta, el pequeño aguanta solo 600 voltios y el grande aguanta el doble, por tanto el doble de tamaño, ¿no? Sí, entonces como el voltaje aumentó, pues aumentó también el volumen para que pueda resistir esa tensión. Sin embargo, la corriente se mantuvo. Y en cuanto al el voltaje necesario, pues es un poco mayor, pero lo máximo es de 20 voltios. Así es que seguimos con el tema de 12 a 15 voltios. Ahora, teniendo las características, entonces vamos a anotar aquí cuál es el voltaje entre colector y emisor dependiendo de las potencias que estemos usando en cada una de ellas. Y al final vamos a ver cuál es mejor. Bien, el circuito de acá se encuentra plasmado en este pequeño protobar, ¿sí? Para que podamos observar tanto el circuito como rellenar ahí los valores. Vamos a empezar con el 10N60, en el que tiene las características pues no tan buenas, ¿sí? Tenemos aquí la resistencia de 10K en la parte inferior, y la resistencia de 1K en la parte superior, y el interruptor. Este de acá lo vamos a poner a positivo para poder encenderlo y a negativo para poder apagarlo. No es muy complicado armar el circuito. Vamos a utilizar primeramente un foco de 5 vatios. Ahora, antes que nada tienen que saber cuánta es la potencia en realidad que va a disipar este de acá, para ponerle disipador o no ponerle disipador. Primero tenemos 0.42 amperes que va a consumir este foco de 5 vatios, multiplicado por 2.3 voltios, que es lo máximo que va a llegar, ¿sí? Siempre trabajamos con lo máximo, pero no es el voltaje que va a caer, debido a que la corriente es bastante pequeña, ¿no? Entonces, multiplicado esto por el voltaje colector emisor, nos da aproximadamente pues casi un vatio de potencia. Pues un vatio va a hacer que caliente, pues no va a calentar rápidamente, pero va a empezar a calentar un poco, si es que se le puede colocar disipador, pero puede trabajar sin disipador, ¿ya? Tenemos menos de un vatio, un poquito menos. Bueno, vamos a energizar y empezar a hacer las medidas. Muy bien, ahora vamos a medirlo, la tensión entre colector y emisor. Tenemos 12 voltios y cuando energice, pues esta tensión tendría que bajar. Ojo que mide 12 porque este interruptor está abierto. Cuando yo le dé la señal, se va a saturar y se va a cerrar, pero nos va a dejar un voltaje acá.
Vamos a ir anotando eso en base a las potencias. Pues me deja con 0.85, entonces a 5 vatios tenemos 0.85 acá, 0,85. Todos están en voltios por si acaso. Y bien, ahora vamos a pasar a lo que sería 21 vatios. Lo apagamos, lo encendemos, ¿sí? Para probar tiene que funcionar de esa forma su IGBT. Lo sacan ahí, entonces tendremos que tener ese funcionamiento, ¿no? 0.9, perdón. Vamos a dejarlo ahí a ver si se mantiene. Por ahí, ¿no? 0.9 lo vamos a redondear acá. Bien, vamos a ponerle ahora lo que serían los 21 vatios. 0.9 voltios, todo en voltios. Bien, lo sacamos y pasamos al otro. Muy bien, ahora antes de que yo coloque alimente el circuito, pues 21 vatios. Usando un foco de 21 vatios, ¿cuánto sería la potencia entre colector y emisor? Pues si hace rato marcamos 0.9 voltios, pues multiplicado por los 1.75 llegaríamos a tener 1.5 vatios. 1.5 vatios es mayor a un vatio, por tanto tendremos que colocarle un disipador de calor por si acaso. Que vamos a colocar un disipador de calor ya que superó el vatio. Muy bien, se acaba de colocar un disipador de calor al transistor y tenemos 12.2. Veamos a cuánto baja el voltaje colector emisor. Podemos ver que tenemos 1.3, 1.4 para redondear, es decir que tengo 1,4 voltios cuando le aplico 21 vatios. Vean que en este caso va aumentando lo que sería la tensión. Significa que en 42 tendríamos que tener un valor más grande. Por tanto la potencia sería mayor. Veamos hasta cuánto llega la potencia. Bien, ahora hemos conectado dos focos en paralelo, dos de 21 vatios y conectamos el interruptor. Tenemos 1.8 voltios, acaba de aumentar 0.5 también. Entonces no lo dejo durante mucho tiempo porque 3.5 amperios por 1.8 pues es bastante potencia, ¿sí? Y pues calienta, ¿sí? Calienta bastante. Entonces tenemos 1.8 aquí, 1.8 voltios, ¿no? Bien, con el transistor 4062D con el foco de 5 vatios tendríamos 0.7 voltios, menor al anterior. Bien, acabo de colocarle el foco de 21 vatios al transistor 4062 y tenemos una caída de 0.85 voltios. Anotamos. Al 4062D a 42 vatios tenemos 1 voltio. Por último, el transistor 25T20, el grandote, vamos a ver con un foco de 5 vatios, 0.73 voltios con un foco de 5 vatios. Transistor 25T120 a 21 vatios, tenemos 0.9 voltios, anotamos. A 42 vatios tenemos dos focos conectados, sube a 1.04, anotamos eso. Muy bien, ahora vamos a ver las conclusiones en base a los datos adquiridos. ¿Cuál de estos tres transistores es mejor y cuál es peor? Pues tomando en cuenta la tabla, tenemos que el 10N60A es el peor de todos, ¿sí? Y pues recuerden que la corriente no ha llegado a la máxima.
en el caso de 5 vatios siempre ha sido el que tenga mayor tensión colector emisor, es decir, el que calienta más, incluso con poca corriente, ya que el resto ha estado con 0,7 y 0,73. Sin embargo, a máxima potencia, a 42 vatios, es decir, poniendo un foco que consuma 42 vatios, hemos llegado a obtener que entre colector y emisor llega hasta 1.8 voltios. Es decir, que este calienta bastante. Tomando en cuenta la característica de 2.3 voltios como máximo voltaje entre colector y emisor, aún nos queda todavía recorrido hasta ese valor, a pesar de que la corriente máxima es de 10 amperios, ¿sí? Y hemos llegado hasta 3.5 amperios, ¿sí? Más o menos sería unos 35% del valor. En el caso de los otros transistores, pues se han comportado de manera similar, tanto el 4062 como el K25T120. Estos dos se comportaron de la misma manera debido a sus características. El voltaje colector emisor, pues eso no afectó en nada, sino lo que afecta es en saturación. Tenemos en ambos casos un valor muy similar, bastante similar. En cuanto a corriente también, ¿no? Y podemos observar aquí que empezaron con 0,7 ambos y terminaron con 1 voltio de una manera muy similar. Es decir, que estos dos transistores, en resumen, los transistores estos dos de acá calentarían mucho menos. Si yo comprase uno que tuviese 2.3 voltios, me va a calentar más. ¿Y qué va a pasar? Pues se me va a dañar rápidamente. Entonces, tomen en cuenta mucho el voltaje colector emisor en saturación. Si ese de ahí lo encuentran con un valor mucho menor al que ya está originalmente, pues les conviene, y así va a calentar menos y va a durar mucho más tiempo, ¿sí? En cuanto a las pruebas de frecuencia, pues eso lo vamos a probar con un versus con los transistores MOSFET, ¿sí? Bueno chicos, espero que les haya servido el video para poder sacar sus propias conclusiones y les sirva para el trabajo. Muy bien chicos, eso ha sido todo. Hasta la próxima. Chao, chao.